10 de la mañana con 55 minutos en todo el país. Le vamos a dar la bienvenida a Isabel Ledesma, experta en semiología. Isabel, bienvenida. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir hablando de la PNL, la programación neurolingüística. Hablábamos de los pensamientos rumiantes. Bueno, habíamos dejado la conversación allí, esos pensamientos negativos, de cómo desarticularlos o neutralizarlos, y también esos pensamientos rumiantes. Ver o mirar, mirar o ver. Interesante consigna. Bueno, empezaremos por los pensamientos rumiantes. Pensamiento rumiante, como bien habíamos dicho, es todo aquello que nosotros nos despierta a cualquier hora, que se nos viene a la mente de manera involuntaria, evidentemente, que se repite el mismo pensamiento en reiteradas veces, que nos encontramos a veces absortos en un pensamiento que no nos aporta, del cual no podemos salir, el que nos origina generalmente conflictos, porque se da de que el pensamiento rumiante, el 99% de las veces es un pensamiento negativo. No se da con la misma intensidad los pensamientos positivos, o sea, si nosotros tuviéramos la posibilidad y la capacidad de mirar y de pensar con la misma frecuencia que hacemos sobre los pensamientos negativos, evidentemente nuestra filosofía de vida, nuestra vida tendría un matiz totalmente distinto. El ser humano por naturaleza, cuando está en una situación negativa, cuando está en una situación, yo digo de connotación negativa, de algo que no puede resolver, de algo que le genera conflictos, le da vuelta, le da vuelta, le da vuelta, porque a nosotros nos enseñaron que todo lo tenemos que resolver, a todo lo tenemos que poner en alguna de las casillas. Y nos cuesta soltar aquello que en realidad no depende de nosotros, porque generalmente el pensamiento rumiante lo que tiene es eso, es una situación que no depende de nosotros y que por ende tenemos que esperar a que se resuelva. Y cuando hablamos de que se resuelva no quiere decir que se logre realizar. A veces es hasta decir, bueno, finalizo, hago un corte, cierro un ciclo, asumo que tal persona no va a estar más en mi vida, o porque no quiere estar, o porque se fue a otro país, o porque partió. Pero tiene que ver con eso, con todas las veces que yo le trato de encontrar una lógica o una razón o una solución a aquellas cosas que en realidad no me están permitiendo salir de algo que se llama anclaje. El pensamiento rumiante lo que hace es anclarme en una situación y no permitirme salir de ella. Ahora, ustedes dirán, bueno, sí, eso ya lo sabemos, pero ¿y cómo hacemos para salir de él? Si bien en el programa anterior habíamos hablado de ello, no está mal repetirlo. ¿Cómo se hace? Lo primero que yo tengo que saber qué es lo que estoy buscando a través de ese pensamiento permanente, de ese pensamiento sintemático. ¿Qué es lo que busco? Si es volver a estar en una situación, volver a compartir con una persona, volver a tener a alguien, volver a disfrutar de un trabajo, volver a disfrutar de un ser querido. Bueno, si es eso, la respuesta que yo me tengo que dar es si es posible, porque si no, yo voy a tener un pensamiento rumiante que no me va a dejar avanzar. Cuando yo digo si es posible es, ¿hay una posibilidad de que esto se pueda concretar en ese pensamiento que me viene siempre? Sí. Bueno, entonces el segundo pensamiento es, ¿cómo trabajo en esa situación para poder concretar? No hay una posibilidad. Bueno, ¿cómo hago para... Y esto se da mucho cuando hay rupturas de pareja o quiebres de pareja en alguna de las partes que no quiere dejar, cuando hay una pérdida de un ser querido de que uno no quiere soltar. Entonces, bueno, ¿cómo hago? Porque en esas instancias no solo está la racional, sino que está el sentimiento, están las vivencias. Bueno, en ese caso, ¿cómo hago? Y lo que tengo que hacer es saber que tengo, desde el punto de vista racional de pensamiento, que canalizar eso en algo que a esa persona le hubiese gustado. Si es alguien que ya partió, digo, bueno, ¿a tal persona le gustaría que yo esté en esta situación? No. Y de repente, ¿qué me diría? Es como encontrarle la lógica a lo que a veces parece no tener lógica. ¿Y eso a qué nos lleva? A empezar a cambiar el pensamiento, a que ese pensamiento no nos invada permanentemente. Cuando es una relación pasa lo mismo, o sea, bueno,
la otra persona no quiere. Y hay un refrán que dice que si dos no quieren, uno no puede, ¿no? O sea, entonces esto, si la otra persona no quiere, bueno, entonces yo tengo que saber que es un ciclo que se terminó y tengo que decir, bueno, pero a ver, ¿qué es lo que me molesta de que esto no continúe? Y ahí me hago las preguntas básicas, ¿no? Yo realmente era feliz, yo realmente quería estar en esta relación, ¿qué era lo que me brindaba esta relación? Y cuando hablamos de brindar, no hablamos de cosas materiales, sí hablamos de cosas tangibles e intangibles. O sea, hablamos de los sentimientos y hablamos también de aquellas vivencias que pueden ser de, bueno, compartíamos un mate todos los días o tenía quien me mandara un mensaje todas las mañanas. Entonces, cuando yo logro enfocar y saber cuál es el centro de lo que a mí me genera ese pensamiento rumiante y constante, recién ahí yo voy a poder dar el segundo paso, que es encontrarle la salida, encontrar la solución. Pero yo le tengo que hablar a mi mente. Dicen que hablar con uno mismo no está mal. Inclusive hay algunos estudios que se han hecho a través de que hay mucha gente que habla consigo mismo y que a veces dicen, ay, qué horrible, parece que no estoy en mi eje porque hablo sola. Bueno, el hablar solo no está mal en la medida que evidentemente no disputamos con nosotros, porque ahí se nos agravaría un poquito, pero el hecho de tener ese diálogo interno, que a veces uno puede, estando solo, hasta verbalizar, o sea, lo llega a decir en voz alta y él le pregunta, ¿qué dices? No, nada, estaba pensando, estaba hablando conmigo mismo. Entonces, cuando yo logro ese diálogo conmigo, cuando yo logro entender esa situación del pensamiento rumiante, ahí yo le doy la orden a mi cerebro que diga, cada uno lo dice como le parece, como lo siente, como se habla a sí mismo, y digo, esta situación se termina. A partir de ahora, esto empiezo y empezamos a ponerle ese otro pensamiento. Porque, ¿qué sucede? Si yo le quito un espacio de pensamiento y no agrego nada, voy a volver al pensamiento rumiante, porque queda un hueco y en mi cerebro no pueden quedar huecos de pensamientos. Entonces tengo que quitar uno para poner otro. Cuando ese pensamiento vuelve, porque como es pensamiento rumiante, está acostumbrado, es sistemático, bueno, cuando vuelve, otra vez le vuelvo a instalar lo que pensé. Y después de 3 días máximo, eso empieza a tener un cambio totalmente favorable y sobre todo a permitirnos tener cierta tranquilidad y estabilidad en aquello que el pensamiento rumiante no me deja. Ahora, ¿qué sucede con esto? Me podrán preguntar, ¿pero esto funciona realmente? La primera persona que tiene que querer que funcione soy yo. O sea, si yo no quiero desprender de una situación, evidentemente no me va a funcionar. Si yo no quiero dejar de sentir de repente, no sé, culpa, lástima, dolor, bueno, evidentemente no va a funcionar. Estamos hablando en situaciones donde realmente yo siento que necesito y que quiero salir de esa situación. No sé si estoy siendo media clara hasta acá. Yo me quedé pensando en esa línea de razonamiento que tenemos que plantearnos, bueno, a ver, esto que yo estoy pensando, ¿es posible llegarlo a hacer para evaluar? Y se contrapone con aquello de vos siempre tenés que intentarlo, nunca tenés que dejar nada por perdido o dar nada por perdido, todo es posible, hay que proponérselo, hay que decretarlo, como que según esa línea de pensamiento no hay nada que sea imposible, es una cuestión de nosotros mismos el fijarnos una meta y alcanzarla. Y por otro lado, la evaluación racional de decir, bueno, pero a ver, ¿es posible que esto ocurra o es imposible? ¿Cómo se compatibiliza eso de hasta dónde seguir y seguir y seguir por más que me esté dando contra la pared versus lo racional? Bueno, en realidad ese es el tema. Posible es posible, todo es posible en la medida que tenga que ver con nosotros y no con terceras personas, que eso es fundamental saberlo. Cuando te dicen, no, si tú lo piensas, lo tienes, bueno, depende de ti. Entonces, si por ejemplo nosotros queremos lograr un trabajo, también tenemos que saber qué es lo que queremos, porque decimos, no, yo me sirve cualquier cosa, y después cuando tenemos algo decimos, no, pero esto no es lo que yo quería. Queremos una pareja, decimos, sí, yo quiero una pareja, pero que una pareja, lo hablábamos la otra vez, que no me moleste, que no me complique, que bueno, que sea compañero, pero hasta ahí, que entonces no queremos una pareja porque pareja es par, o sea, somos dos en mismas situaciones.
¿Y qué pasa cuando yo quiero lograr eso? Bueno, yo puedo querer lograrlo desde lo racional, pero si eso que quiero lograr hace que yo me despierte a mitad de la noche, que durante el día me encuentre enojada porque no puedo lograr tan cosa, bueno, quiere decir que esa situación no me está dando un bienestar, ni mental ni físico, porque sabemos que hay una conexión entre ambos. Y ahí es donde vamos al famoso ejercicio de la hoja que la doblamos en dos. Y por un lado ponemos qué beneficios tiene tener ese logro o pensar en eso permanentemente o querer tener eso y cuáles son las cosas negativas de querer tenerlo. Y a veces nos encontramos que el único beneficio que tenemos es llenar nuestro ego o demostrarle a alguien que pudimos. Y a veces la famosa frase de estas obras de teatro que dice no soy feliz pero tengo marido, no soy feliz pero tengo pareja. Entonces, esas son las cosas que tenemos que discernir nosotros mismos. ¿Qué sucede? Nosotros seguimos consignas sociales, familiares, culturales, y yo creo que a veces es muy poca, somos o son muy pocas las personas que realmente se preguntan ¿qué me hace feliz? Frente a la pregunta ¿qué me hace feliz? Nos encontramos con, bueno, en realidad yo soy feliz cuando veo que mis hijos son felices. Yo soy feliz cuando veo que mi familia está bien. ¿Y qué pasa cuando no existe nada de eso? ¿Qué te hace feliz? O sea, a ti como persona, como ser humano, a cada uno de nosotros, bueno, ¿qué te da felicidad? Y la felicidad no quiere decir que sea me voy a viajar por el mundo, capaz que la felicidad es decir, a mí me da un placer, una felicidad quedarme el domingo en la cama hasta las 12, tomar mate mirando, no sé, la carrera. Bueno, tenemos que encontrarnos con nosotros. Y de ahí la famosa, lo que tú decías, mirar o ver o mirar, ¿no? Pero tiene que ver con eso, o sea, para discernir y para dar una respuesta y redondear lo que tú me acabas de preguntar, ¿qué es lo que realmente es racional de decir yo quiero y lo puedo tener? Nosotros podemos tener casi todo aquello que queramos. Lo que pasa que la barrera también es nuestra, porque es cuando uno dice, a mí me encantaría crecer y lograr, pero es tan difícil. Ya le pusimos la primera valla. La segunda es, sí, claro, pero para eso yo capaz que tengo que mudarme. Sí, pero yo qué sé, mudarse, viajar. Entonces le vamos poniendo pequeñas vallas. Entonces, queremos desde el ideal, pero no desde lo real. Está Yo hace clarísimo. unos años, cuando era chica, yo siempre digo lo mismo, yo veía a los supersónicos como dibujitos y a medida que fui creciendo decía, qué increíble, qué fantasía. Y cuando uno empezó con todo el tema de la pandemia, que el médico te atendía por videollamada, que bueno, que ahora te muestran que los autos vuelan, que te conectas con el celular. Entonces, todo aquello que parecía una locura, hoy se vive como tal. ¿Y qué fue lo que pasó? Que alguien en su cabeza lo creó y pensó que se podía. Y evidentemente se puede. Nos pasa a todos. Cuando nosotros decimos, hay algo que es fundamental, nosotros estamos perdiendo la capacidad de creer en nosotros, porque nos han puesto rótulos. Los padres con el rótulo de ojalá que te dure toda la vida, porque el día que yo no esté no sé qué vas a hacer sin mí. La pareja con el rótulo, menos mal, trata de que yo siga estando, porque el día que yo me vaya otro no vas a agarrar. Entonces, así sucesivamente, empezamos a dudar de nuestro valor, ¿tá? El valor tangible e intangible, pero sobre todo el intangible, o sea, esa fortaleza. ¿Qué es lo que a mí me permite salir de esas situaciones que cuando miro atrás en la historia de mi vida digo, pero si yo pasé por esto y pude, ¿qué me está pasando ahora? Y lo que me está pasando es que todos esos rótulos que fui acompañando en mi vida, que fui acumulando, lo que me está pasando es que todas esas cosas que yo fui haciendo también me van cansando. Entonces llega un momento que no es que no pueda, llego con menos energías y con menos confianza en mí. Está clarísimo, Isabel. Lamentablemente se nos terminó el tiempo. Creo que este tema va a seguir dando para hablarlo en nuestro próximo encuentro. No sé si estás de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, un beso a la distancia y nos vemos en la próxima. Lo mismo para ustedes ahí. Gracias, Isabel. Señoras y señores, 11:09, hacemos una pausa, ya venimos.